No espero ni solicito para el más terrible y, sin embargo, sencillo relato que hoy me dispongo a redactar, que se le conceda crédito alguno. Loco, en verdad, estaría si tuviera esa esperanza, tratándose de un caso en el que hasta mis sentidos rechazan su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco, y les aseguro que no estoy soñando, ni mucho menos. Pero pronto voy a morir y hoy quisiera desahogar mi alma. El objetivo inmediato que pretendo es presentar ante todo el mundo, de forma llana, resumida y sin más comentarios, una serie de meros acontecimientos domésticos. Entre sus consecuencias está el hecho de que estos sucesos me han aterrorizado, me han torturado, me han aniquilado. Pero no intentaré darles una explicación. A mí no me han aportado sino horror, y a muchos les parecerán más estrafalarios que terribles. A partir de ahora, tal vez aparezca alguna mente que reduzca mis fantasmas a algo corriente y normal, una mente más serena, más lógica y mucho menos emocional que la mía, que va a percibir, en las circunstancias que con espanto describo aquí, nada más que una normal sucesión de causas y efectos de lo más naturales. Desde mi niñez me distinguí por mi carácter dócil y afectuoso. La dulzura de mi talante era tal, que me convertí en objeto de las burlas de mis compañeros. Sentía una especial predilección por los animales, y mis padres me complacieron dándome una gran variedad de animalitos domésticos. Con ellos pasaba la mayor parte del tiempo y nunca estaba más feliz que cuando les echaba de comer o los acariciaba. Este extraño carácter mío se acrecentó a medida que yo iba creciendo y, ya en mi madurez, constituyó una de mis mayores fuentes de placer. Para aquellos que han sentido afecto por un perro fiel e inteligente me ahorraré el esfuerzo de explicarles la naturaleza y la intensidad del gratificante gozo que eso proporciona. Hay algo en el cariño desinteresado y abnegado de un animal que llega directo al corazón de quien ha tenido ocasión frecuente de poner a prueba la mezquina amistad y la endeble fidelidad del simple hombre. Me casé joven y tuve la dicha de encontrar en mi mujer un carácter que, en general, congeniaba con el mío. Observando ella mi afición a los animales domésticos, no perdió ocasión alguna de traerme aquellos que me eran más agradables. Tuvimos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal hermoso y de gran tamaño, enteramente negro, y además inteligente hasta extremos asombrosos. Al hablar de su inteligencia, mi esposa que, en el fondo, era bastante supersticiosa, mencionaba con frecuencia la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros brujas disfrazadas. No es que se tomara esto siempre en serio, si menciono el asunto, es tan solo porque casualmente ha salido justo ahora a relucir el tema. Pluto, tal era el nombre del gato, era mi animal favorito y compañero de juegos. Solo yo lo alimentaba y dondequiera que fuera de la casa me seguía. Incluso me costaba trabajo impedir que me siguiera por la calle. Nuestra amistad duró, de esta guisa, varios años, durante los que mi temperamento y mi carácter, por mediación del diablo intemperancia, habían sufrido, me avergüenza confesarlo, un cambio radical hacia peor. Cada día me iba volviendo más huraño, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Llegué a tratar a mi esposa con palabras soeces. Incluso llegué, al final, a utilizar la violencia contra ella. Mis animalitos, por supuesto, sufrieron el cambio de mi talante. No solo los desatendí, sino que me comporté cruelmente con ellos. Sin embargo, por Pluto sentía aún suficiente afecto y consideración que me impedía maltratarlo, pero no tuve, en cambio, escrúpulo alguno en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro cuando, por casualidad o por afecto, se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad me iba venciendo, sí, porque qué enfermedad hay peor que el alcohol, y con el tiempo incluso Pluto, que ya estaba envejeciendo, y por lo tanto un poco malhumorado, comenzó a sentir los efectos de mi mal temperamento. Una noche, al volver a casa bastante ebrio de una de mis correrías por la ciudad, se me metió en la cabeza que el gato me evitaba. Lo agarré, pero él, espantado de mi violenta acción, me hizo con los dientes una pequeña herida en la mano. Al instante,
Toda la furia de un demonio se apoderó de mí. Ya no me conocía a mí mismo. De repente, mi alma original pareció salir volando de mi cuerpo, y una más que diabólica maldad, empapada en ginebra, hizo estremecerse a cada una de las fibras de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí, agarré del cuello al pobre animal, y deliberadamente le saqué un ojo de su cuenca. Siento vergüenza, consternación y estremecimiento cuando escribo ahora esta odiosa atrocidad. Cuando la mañana me devolvió el normal raciocinio, cuando se disiparon los vapores de la embriaguez nocturna, sentí una sensación mitad de horror, mitad de remordimiento por el delito del que era culpable. Pero era, a lo sumo, un sentimiento endeble y ambiguo, que en nada me afectaba al alma. De nuevo recaí en los excesos etílicos, y pronto ahogué en vino todo recuerdo de aquella acción. Mientras tanto, el gato se recobró poco a poco. La cuenca vacía del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto horrible, pero no parecía ya sufrir dolor alguno. Como de costumbre, daba vueltas por la casa, pero, como cabía esperar, huía aterrorizado cuando yo me aproximaba. Yo conservaba aún bastante de mi antiguo afecto como para sentir pena ante el evidente rechazo del animal que tanto me había querido antes. Pero este sentimiento pronto se dio paso a la irritación. Y a continuación vino, como apuntando a mi final e irremisible perdición, el espíritu de la perversidad. Tal espíritu ni siquiera lo explica la filosofía. Sin embargo, aún más seguro de que mi alma vive, estoy seguro de que esa perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de esas invisibles facultades, o sentimientos, que rigen y guían el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido cientos de veces realizando una acción vil o vulgar sin otra razón que la de saber que no debería realizarla? ¿No poseemos una constante inclinación, muy a pesar de nuestro mejor juicio, a infringir aquello que es ley, simplemente porque sabemos que lo es? Este espíritu de perversidad, repito, vino a asistir a mi perdición final. Fue esta ansia inexplicable del alma de autocastigarse, de ejercer violencia sobre su propia naturaleza, de hacer el mal solo por el mal mismo, lo que me empujó a continuar y a consumar finalmente la tortura que había infligido al inocente animal. Una mañana deslicé, a sangre fría, un nudo corredizo por su cuello y lo colgué de la rama de un árbol, lo ahorqué con los ojos llenos de lágrimas y con el más amargo dolor de corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado y porque sentí que no me había dado motivo alguno de ataque. Lo ahorqué porque al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que estaba poniendo en peligro mi alma inmortal, de tal modo que la colocaba, si tal cosa pudiera ocurrir, más allá del alcance, incluso, de la misericordia infinita del más misericordioso y más terrible Dios. Por la noche de ese día en que se cometió ese acto de crueldad me despertó del sueño un grito de fuego. Las cortinas de mi cama estaban en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad mi mujer, un criado y yo mismo pudimos escapar del incendio. La destrucción fue total. Todas mis riquezas materiales se esfumaron y, desde ese día, me resigné a la desesperanza. No voy a caer en la tentación de establecer una relación de causa-efecto entre el desastre y la atrocidad. Pero voy a detallar una serie encadenada de hechos, y no deseo dejar de lado siquiera un posible eslabón. El día que siguió al incendio fui a visitar las ruinas. Las paredes se habían derrumbado todas excepto una. Tal excepción resultó ser un tabique interior, no muy grueso, que se ubicaba en mitad de la casa y contra el que se apoyaba la cabecera de mi cama. El enlucido de yeso había resistido aquí, en buena medida, la acción del fuego, un hecho que yo atribuía a que lo habían puesto recientemente. En torno a ese tabique se había reunido un gran gentío, y muchos parecían examinar con minuciosa y viva atención una parte concreta del mismo. Las palabras extraño, raro, entre otras expresiones similares, despertaron mi curiosidad. Me aproximé allí y contemplé, como esculpido en bajorrelieve, sobre la superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La reproducción había sido realizada con una exactitud verdaderamente maravillosa.
Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Cuando contemplé al principio esta visión, pues no podría considerarla de otra manera, mi asombro y mi terror eran absolutos. Pero finalmente, la reflexión vino en mi auxilio. El gato, recordé, había sido colgado en un jardín que lindaba con la casa. Debido a la alarma de fuego, este jardín se había llenado inmediatamente de gente. Alguno de ellos debió de haber cortado la cuerda del animal colgado del árbol y haberlo arrojado, a través de una ventana abierta, a mi dormitorio. Esto lo habían hecho probablemente con el propósito de despertarme. El derrumbe de otros tabiques había aplastado la víctima de mi crueldad hasta mezclarla con el yeso recién extendido, cuya cal, unida a las llamas y al amoníaco del cadáver, había formado el retrato tal como lo veía. Sin embargo, aunque de esta forma diera explicaciones inmediatas a mi razón, si no del todo a mi conciencia, del sorprendente hecho recién descrito, tal incidente no dejó de causar una honda impresión en mi mente. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato y durante este tiempo volvió a invadir mi espíritu un vago sentimiento que parecía, pero no era, remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en mi entorno, de entre los barrios inmundos que por entonces frecuentaba, otro animal de compañía de la misma especie y de aspecto algo semejante, que ocupara su lugar. Una noche en que estaba sentado y medio aturdido, en un antro de lo más deleznable, atrajo súbitamente mi atención un objeto negro que estaba colocado sobre la tapa de uno de los grandes toneles de ginebra, o de ron, que constituían el mobiliario más importante del lugar. Había estado mirando fijamente la tapa de este tonel durante unos minutos y lo que me sorprendía era el hecho de que no hubiera reparado antes en el objeto situado encima. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un ejemplar muy grande, tan grande como Pluto, y se asemejaba mucho a él en todo, salvo en un rasgo. Pluto no tenía un solo pelo blanco en ninguna parte de su cuerpo, pero este gato mostraba una mancha grande e informe de color blanco que cubría casi toda la zona del pecho. Al tocarlo, se levantó de inmediato, ronroneó en voz alta, se restregó contra mi mano y parecía encantado de que le prestara atención. Se trataba, pues, del animal que andaba buscando. Al momento le propuse al dueño del lugar comprárselo, pero el hombre dijo no ser dueño de él, nada sabía de él, no lo había visto nunca. Proseguí con mis caricias y, cuando me dispuse a ir a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití hacerlo, de vez en cuando me agachaba a acariciarlo según íbamos andando. Cuando llegamos a casa, el animal se hizo pronto a la vida doméstica y al poco se convirtió en el gran favorito de mi mujer. En cuanto a mí, pronto comencé a sentir manía por él. Era justo lo contrario de lo que había previsto, pero, no sé cómo ni por qué ocurrió, su afecto evidente hacia mí me molestaba y me enojaba bastante. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto y enojo dieron paso a la amargura del odio. Yo procuraba no ver al animal, un cierto sentido de vergüenza y el recuerdo de mi cruel fechoría de antaño me impedían maltratarlo físicamente. Durante semanas no lo golpeé ni lo maltraté de ninguna forma. Pero poco a poco, muy gradualmente llegué a mirarlo con un desprecio indecible y a escapar a hurtadillas de su odiosa presencia, como quien huye de un aliento apestoso. Lo que, sin duda, aumentó mi odio por el animal fue el descubrir, a la mañana siguiente de llevármelo a casa, que también le faltaba uno de los ojos, como a Pluto. Tal incidente, no obstante, solo sirvió para que se encariñara más con él mi mujer, quien, como ya he dicho, poseía en sumo grado esa humanidad de sentimientos que otrora había sido el rasgo distintivo de mi personalidad, así como fuente de muchos de mis más sencillos y puros placeres. Sin embargo, cuanto mayor era mi aversión hacia el gato, más parecía crecer el afecto del gato por mí. Seguía mis pasos con una persistencia que sería difícil de hacer comprender al lector. Donde quiera que me sentara, se acurrucaba bajo mi silla, o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome de sus odiosas caricias. Si me levantaba para pasear, se metía entre mis pies casi haciéndome caer, o,
clavando sus largas y afiladas uñas en mi ropa, trepaba por ella de esta forma hasta el pecho. En esos momentos, aunque me habría gustado liquidarlo de un golpe, me contenía en parte el recuerdo de mi anterior crimen, pero, sobre todo, déjenme confesarlo, el miedo atroz que le tenía. Este miedo no era exactamente el que se tiene a un daño físico y, sin embargo, no sabría exactamente cómo definirlo de otra forma. Casi me avergüenza admitir, sí, incluso en esta celda carcelaria, casi me avergüenza admitirlo, que el espanto y el pavor que me inspiraba el animal se había acrecentado por una de las más simples quimeras que concebir se pueda. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez sobre el detalle de la mancha de pelo blanco, de la que he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre este extraño animal y el que yo había liquidado. Recordará el lector que esa mancha, aunque era extensa, al principio era muy indefinida. Pero, gradualmente, a pasos casi imperceptibles, que durante mucho tiempo mi razón se resistía con fuerza a admitir por fantasiosos, había terminado por adquirir una precisa nitidez de contornos. Era la imagen de un objeto cuya sola mención me hace temblar, y por esta causa, sobre todo, odiaba y temía al monstruo, y de haberme atrevido, me habría deshecho de él. Como decía, era la auténtica imagen de una cosa odiosa y siniestra, de la horca. Oh, tétrica y terrible máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte. Y entonces, en verdad me convertí en un ser desgraciado que sobrepasaba en desdicha a todo el género humano. Y una bestia irracional, cuyo congénere había aniquilado yo sin piedad, una bestia irracional que provocara en mí, que soy un hombre creado a la imagen y semejanza del Altísimo, tanta y tan insoportable angustia. ¡Ay! Que ni de día ni de noche volví a conocer la bendición del reposo. Durante el día, el animal no me dejaba en paz ni un momento, y durante la noche me despertaba sobresaltado, a cada hora, de sueños de indecible pavor, para sentir el aliento caliente de la cosa en mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla de la que no era capaz de escapar, oprimiéndome eternamente el corazón. Bajo la presión de tales tormentos, sucumbió lo poquísimo de bueno que en mí quedaba. Los pensamientos malignos se habían convertido en mis únicos aliados, los más oscuros y más malignos pensamientos. Mi habitual temperamento taciturno se transformó en odio a todas las cosas y a toda la humanidad, mientras que mi resignada esposa, era la más habitual y la más paciente de las víctimas de los ataques de ira repentinos, frecuentes e incontrolables por los que ahora de forma ciega me dejaba llevar. Un día, ella me acompañó, con motivo de un recado doméstico, al sótano del viejo edificio donde nos vimos obligados a vivir debido a nuestra pobreza. El gato me siguió por las empinadas escaleras abajo, y me enojé en grado sumo al hacerme casi caer de bruces. Levantando un hacha y olvidándome, en mi estado de ira, del pánico infantil que hasta entonces había detenido mi mano, traté de asestar con fuerza un golpe al animal que, por supuesto, hubiera resultado mortal al instante, de haber acertado como yo quería. Pero este golpe fue detenido por la mano de mi mujer. Lleno de un furor más que demoníaco, debido a la intromisión, solté el brazo que ella me agarraba y hundí el hacha en su cráneo. Cayó muerta en el acto, sin un gemido. Una vez cometido este horrendo crimen, me dispuse deliberadamente a la tarea de ocultar el cuerpo de inmediato. Sabía que no podría sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser visto por los vecinos. Me asaltaron varias ideas. En cierto momento pensé en cortar el cadáver en fragmentos diminutos y luego destruirlos en el fuego. En otro momento, lo que se me ocurrió fue cavar una tumba en el suelo del sótano. Otra vez sopesé la posibilidad de arrojarlo al pozo del patio, o de embalarlo en una caja, como si fuera una mercancía, con todos los preparativos habituales, y después llamar a un mozo para llevárselo de casa. Finalmente, di con una idea que consideré mucho más eficaz que ninguna de las anteriores. Decidí emparedarla en el sótano, como se cuenta que hacían los monjes de la Edad Media con sus víctimas. A tal fin, el sótano era el lugar idóneo. Tenía unas paredes poco sólidas y no hacía mucho que lo habían enlucido entero con un yeso vasto,
que no se había llegado a endurecer debido a la humedad ambiental. Aún más, en una de las paredes había un saliente producido por una falsa chimenea o fogón, que había sido rellenado para que se pareciera al resto del sótano. No dudé ni un instante que me sería fácil retirar los ladrillos de ese lugar, colocar el cadáver y tapiarlo todo de nuevo como antes, de modo que ninguna mirada pudiera detectar nada sospechoso. Y no me engañaba en estas cábalas. Con ayuda de una palanca arranqué fácilmente los ladrillos y, habiendo colocado con cuidado el cuerpo contra la pared de dentro, lo sostuve en esa posición, mientras, con no mucho esfuerzo, volví a colocar toda la estructura tal como estaba anteriormente. Tras haberme hecho con mezcla de argamasa, con todas las cautelas posibles preparé un mortero que no podría distinguirse del anterior y lo apliqué con mucho esmero sobre el nuevo tabicado. Acabada la tarea, quedé satisfecho con el resultado. La pared no presentaba el menor indicio de haber sido manipulada. Recogí del suelo los escombros con sumo cuidado. Miré a mi alrededor con aire triunfante, y dije para mis adentros, al menos en este caso, mi trabajo no ha sido en vano. El siguiente paso que di fue buscar al animal que había sido el causante de tanta desdicha, porque había tomado ya, por fin, la firme determinación de darle muerte. De haberme encontrado con él en aquel momento, no habría habido duda alguna de su suerte. Pero parecía que el astuto animal se había alarmado de la violencia de mi anterior enojo, y se abstuvo de aparecer por allí, dado mi estado de ánimo. Es imposible describir o imaginar la profunda, la bendita sensación de alivio que la ausencia de tan odiosa criatura provocó en mi ánimo. No hizo acto de presencia en toda la noche, y de este modo, al menos por una noche desde que lo traje a casa, dormí profunda y tranquilamente, sí, dormí incluso sintiendo el peso del crimen sobre mi conciencia. Transcurrieron el segundo y el tercer día sin que apareciera mi torturador. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había huido de la vivienda para siempre. No lo volvería a ver nunca más. Mi dicha era indescriptible. El sentimiento de culpa por mi execrable acto apenas me inquietaba. Se habían hecho algunas indagaciones, pero ya habían sido debidamente contestadas. Incluso se había emprendido un registro, pero, por supuesto, nada habían encontrado. Consideré que mi futura felicidad estaba asegurada. Al cuarto día del asesinato, una brigada de policía se presentó de forma inesperada en casa y procedió de nuevo a hacer una rigurosa investigación de la vivienda. Confiado, sin embargo, en la imposibilidad de dar con el lugar de ocultamiento, no sentí la menor turbación. Los agentes me pidieron que les acompañara en la búsqueda. No dejaron ni un rincón sin examinar. Finalmente, por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía pausadamente como el de aquel que duerme con la conciencia tranquila. Recorrí el sótano de punta a cabo. Iba cruzado de brazos y deambulaba tranquilamente de un lado para otro. Los policías estaban plenamente satisfechos y se dispusieron a marcharse. El júbilo de mi corazón era tan intenso que no podía reprimirlo. Ardía en deseos de decir tan solo una palabra, a modo de triunfo, y redoblar la confianza de ellos en mi inocencia. Señores, dije al fin, cuando la brigada subía la escalera. Me complace haber disipado sus sospechas. Les deseo mucha salud y un poco más de cortesía. Y a propósito, señores, esta es una casa muy bien construida. En el deseo ferviente de decir algo que sonara a casual, apenas me daba cuenta de lo que estaba diciendo. Puedo asegurar que es una casa excelentemente construida. Estas paredes, ya se van ustedes, señores, estas paredes están sólidamente levantadas. Entonces, guiado por la simple locura del atrevimiento, golpeé con fuerza con un bastón que llevaba en la mano justo sobre la misma parte del tabique tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mis entrañas. Pero quiera Dios protegerme y librarme de las garras del archienemigo. En cuanto se extinguió el eco de mis golpes, me contestó una voz desde dentro de la tumba.
Era un grito quejumbroso, primero sofocado y quebrado, como el sollozo de un niño, que rápidamente se convirtió en un largo, penetrante y prolongado chillido, totalmente anormal e inhumano, un aullido, un alarido lastimero, mitad de horror y mitad de triunfo, como el que podría haber surgido solo del infierno, proferido al unísono por las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios que gozan de la condenación. De mis propios pensamientos es absurdo decir nada. Desmayado, me fui tambaleando hasta la pared opuesta. Durante un instante, la brigada de agentes que estaba en la escalera se quedó sobrecogida por el terror y la angustia. A continuación, una docena de robustos brazos arremetieron contra el muro. Se desplomó al instante. El cadáver, ya muy descompuesto y lleno de sangre coagulada, se mantenía erguido ante los ojos de los presentes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y su único ojo refulgente, estaba agazapada la odiosa bestia cuya astucia me había inducido al crimen y cuya voz delatora me había traicionado entregándome al verdugo. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba.